sobre se lo dio Koldo, no él. En su presencia. Bueno, ni Koldo me dio ningún sobre, lo dejó claro, aunque no estuviera él, y lo que él ha dicho, en su presencia me dio a mí un sobre, que es absolutamente falso. Dios bendito, lo que va a haber que ensayar en caso de que vayan siendo citados judicialmente, que en su presencia, en su ausencia, el sobre, no me dio el sobre. Pues diga desde el primer momento no me dio el sobre. Dios bendito, ¿cómo estamos? A ver, a mí me costaría mucho pensar que una persona que se ha metido dentro de semejante engranaje criminal, porque la cúpula de Venezuela, vamos a dejarnos de historias, ¿qué es? Es una cúpula criminal. Nicolás Maduro, ¿qué es? Es el presidente de un país, sí, y un narcodictador jefe, en el fondo, de un narcoclán de la droga. Cuando tú te consigues meter de hocicoz en una estructura como esta, tonto no puedes ser. Y por tanto, si tonto no puedes ser, lo primero que te enseña en Manual de los Golfos Apandadores es muy básico. Todo lo que haga lo grabo, todo lo que haga lo dejo con certificados, con documentos, todos los mensajes me los guardo, las conversaciones las grabo. O sea, esto es muy básico, es muy básico. Bueno, iremos viendo todo lo que va a salir porque le veo al Partido Socialista muy nervioso, o como dirían en determinada prensa, muy eufórico. Es un nuevo seudónimo. Bueno, Sandra León, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Y nada, Miguel Ángel, que sigues con nosotros. Vamos a hablar de una parte que no se ha explicado, o podríamos decir, porque hemos mostrado antes, un fragmento en el que Aldama se implica a Begoña Gómez en una relación con Teresa Rivera. Pero llama mucho la atención que habiendo otro caso judicializado, Miguel Ángel, el caso que está en el juzgado número 41, el señor Peinado, el caso Begoña Gómez, diera tan poquitos detalles sobre el tema Begoña Gómez. Y os voy a preguntar por esto, porque vamos, de la información que aparece en los informes de la UCO, de la información que se había recabado hasta ahora, si de algo tiene datos, evidentemente Aldama, y voy a tres focos: las reuniones internacionales, San Petersburgo, Fitur, que aunque fue aquí, en Madrid, una reunión internacional, era una reunión donde había, pues entre otros, el responsable máximo de la OMT, donde venía Félix Plasencia, el ministro de Turismo de Venezuela, donde había representantes de un montón de países. Por un lado estarían esas visitas internacionales, tiene que tener documentación porque él estaba con Begoña Gómez, sí o sí. Segundo foco clarísimo, él era asesor de Globalia y como asesor de Globalia crean Guacalúa y Guacalúa ha sido un elemento que ha patrocinado determinados negocios, el Africa Center de Begoña Gómez. ¿Tiene que tener documentación? Seguro, segurísimo, por todas partes. Y el tercer foco en el cual tiene que tener documentación seguro, el rescate de Europa. ¿Por qué? Porque mientras estaba manteniendo reuniones de Begoña Gómez con Javier Hidalgo, a los que había puesto en contacto Aldama, estaban manteniéndose las reuniones de él mismo con Ábalos y luego de Ábalos con el presidente del gobierno y Nadia Calviño para conceder un rescate que, lo remarcaré durante toda mi vida, no había sido solicitado. Oficialmente, claro. Este es el gobierno de lo no oficialmente. Hay tres focos en los cuales sí o sí tiene que tener información. La próxima bomba, os lo pregunto, Miguel Ángel, Sandra, el que queráis, ¿la próxima bomba es depositar toda la mercancía de Begoña Gómez? Obviamente tiene documentación sobre Begoña Gómez. Lo de la declaración del jueves solamente fue enseñar un poco la patita. No quiso entrar en profundidad, pero yo tengo la convicción, Carlos, de que Aldama va a nutrir hasta 4 causas distintas. Ante el juez Peinado por el caso de Begoña Gómez, ante el juez Moreno por la trama de mascarillas de la trama Koldo. El caso Koldo, lo que llamamos caso Koldo. Efectivamente, en el Supremo, que esta va a ser la más gorda, obviamente en el marco de la investigación a Ábalos y por supuesto la del juez Santiago Pedraz, la trama de hidrocarburos. Con lo cual yo creo, no se puede descartar que en próximas fechas, no sabemos si como testigo o como investigado, pero Aldama va a acabar desfilando por estos 4 jueces. ¿Como testigo? Como testigo o como investigado. O sea, vale, como testigo en el resto de causas, aunque esté investigado. Podría ser citado, por ejemplo, en el Supremo como testigo o no, o como imputado, o el propio juez Peinado, porque obviamente yo creo que la documentación y la información que atesora Aldama sobre Begoña Gómez, eso, va a tener que ser citado por Peinado sí o sí. Esto podría abrir la patita que queda dentro del caso Peinado, del caso Begoña Gómez, el que lleva el juez Peinado, porque de momento tienen una especie de stand-by en espera de más información y como caiga más información, no sé, cae ya la catarata entera, que se refiere efectivamente a todo el tema del rescate. Efectivamente, y al tema Guacalúa, Carlos, porque es verdad está que relacionado. En el caso de Begoña Gómez, la parte Guacalúa, ha habido pinceladas, fue Leticia Laufer, la directora de tal, a declarar como testigo, pero está un poco como apartado. Pero claro, ahora se ha abierto la línea de investigación del Instituto de Empresa y se puede
a potenciar la del rescate, como tú bien decías, y también la línea Guacalúa, porque lo que dice Aldama es que efectivamente Begoña Gómez iba en representación de Guacalúa a reunirse con la ministra Teresa Rivera. Cuando en teoría Guacalúa era de Globalia, no era de Begoña Gómez. Efectivamente. O sea, ya sabemos que han llegado ya a una unión de intereses, que esto, vamos, Claro. parece el Barón Asler, mitad una cara, mitad otra, pero ¿te apuntas a la tesis de que la próxima bomba es Begoña Gómez? Totalmente, yo estoy convencida, además el propio Aldama ha dicho que se ha guardado algo gordo y bueno, podemos pensar que es un órdago y nada más, ¿no? Pero aquí hay una cosa, cuando uno hace una negociación en busca de un acuerdo judicial, hombre, yo creo que no muestras todas tus cartas en el primer momento, ¿no? Sueltas un poquito y te guardas algo por si acaso en algún momento tienes que utilizarlo. Yo estoy convencida de que se guarda algo de verdad mucho más gordo que lo que ha contado, que ya de por sí es muy interesante, y ese algo gordo a mí solamente me cabe pensar que pueda tener que ver directamente con Begoña Gómez o con el number one, que es Pedro Sánchez, con lo cual yo estoy convencida de que hay algo que queda por saber y que probablemente sea muy interesante. Y por otro lado, a mí sí me gustaría remarcar que, bueno, ahora el Partido Socialista y todos sus acólitos se están dedicando un poco a ridiculizar a Aldama, bueno, esto no tiene nada, esto es habitual, un pequeño Nicolás, un no sé qué. Hay que recordar una cosa, lo que está diciendo Aldama no es algo que nos pille de nuevas, es que lo que viene es apuntalar lo que por otro lado ya se ha ido descubriendo en las investigaciones periodísticas y en los informes de la UCO, con lo cual no es que digamos que este señor se ha inventado ahora algo de cero. ¿Habéis visto combates de boxeo? El Pocos. boxeador que recibe por todas partes y está totalmente medio noqueado y cuando ya, oye, que se ha acabado, y empieza a hacer. Es literalmente lo que está haciendo en estos momentos Pedro Sánchez. Ha recibido una lluvia de tortas de mucho cuidado y dice, no, estoy eufórico, ¿eh? Pero Eufórico además, perdido. Es ridícula la reacción que tuvo Pedro Sánchez el jueves, es ridícula, ¿no? Porque si te acusan de cosas tan graves, yo creo que a mí me parece que merece una respuesta contundente. Muy bien, quieres presentar una querella, por supuesto, pero con un rictus diferente, ¿no? Y él lo que hizo fue poco menos que reírse y además utilizar unas palabras menuda inventada. O sea, no sé, ¿qué quieres que te diga? ¿No me parece algo muy propio de un presidente del gobierno? Mira, pues si te produjo espasmos ver eso, atención a Pachi López. Una persona que está en prisión preventiva pues, miente descaradamente para defenderse, para intentar desviar la atención que hoy está sobre su persona y para intentar enredarlo todo, ¿no? Pero todo lo que ha contado es mentira. El presidente del gobierno no ha tenido ninguna relación con él. Y lo que esperamos es que la justicia ponga a cada cosa en su sitio. Y por eso el Partido Socialista ha anunciado que va a iniciar acciones legales contra esta persona que ha hecho estas declaraciones. Una cosa, si esperáis que la justicia ponga todo en su sitio, ¿por qué os querellasteis contra el juez? Yo no sé, se me ocurre. Es una contradicción permanente. O sea, es Carlos. que de verdad que no, es no de intentes broma. entenderlos. Dice, es mentira, usted o no se ha leído, cosa que entendería, o directamente ha borrado de su memoria los informes de la UCO. O sea, un primer informe de la UCO en el que dijeron que había dicho lo que no aparecía en el informe de la UCO les sirvió para estar todo el rato diciendo, pero no ha dicho que Begoña sea culpable, no ha dicho que Begoña sea culpable. Claro, es que esa no es la función de la UCO. Y en aquel momento eran ucómanos. O sea, todo lo que pasaba por delante suyo, viva la UCO, cuando la UCO lo único que había hecho era, oiga, me piden esto y en la diligencia más preliminar digo que esto huele mal, digo que aquí todavía no veo nada. Ha dicho que no veo nada. No, ha dicho todavía no veo nada. Básicamente porque era la primera diligencia. Claro, la UCO ha seguido trabajando y resulta que ha empezado a ver por todas partes. En estos momentos ya la camiseta de la UCO la han roto. Debe ser como la camiseta de los Viernes Negros de Televisión Española, la misma, la deben tener en el mismo sitio. Vamos a ver otro fragmento de Pachi López porque se ha venido arriba. No hay indignación en el sentido, y por eso iniciamos acciones legales, porque ya está bien de que en este país triunfe más la mentira que la verdad. Y por eso esperamos que la justicia aclare toda esta cuestión. Viniendo del gobierno de Nunca Pactaré con Bildu, que produce risa. Pero las contradicciones son tan permanentes como que hace una semana, cuando se indultaba a uno de los condenados en Gürtel, Félix Bolaños decía literalmente, y abro comillas, aquellos que colaboran con la justicia tienen todo el apoyo del Gobierno de España. Indultado significa que lo habían condenado, ¿no? Sí. No estaba en prisión Eso preventiva, es, estaba eso condenado. es. Vale. Entonces, cuando nos interesa y el que colabora con la justicia y tira de la manta es alguien que sirve pues, para condenar o para echar mierda, por decirlo coloquialmente, al partido de la oposición, pues estupendo. Pero cuando nos ponen aprietos a nosotros, entonces no. Entonces es un delincuente y no hay que hacerle caso. Miguel Ángel, por no dejar en paz a Begoña Gómez, ¿qué crees tú concreto que puede salir? Hilando los puntos que ya tenemos. Ha hablado de Guacalúa, cuidado, ha hablado de Guacalúa
no en los negocios con Africa Center. Ha hablado de Guacalúa en una relación muy curiosa en la que aparece Aldama primero, Teresa Rivera, y Teresa Rivera en contacto con Begoña Gómez. Y el contexto, contratos para la España vaciada. ¿De qué va esta película? A mí me parece, Carlos, es una intuición, un poco la información que me puede llegar, es que dos van a ser las claves y eran los que decíamos antes, es decir, por un lado el rescate de Globalia, porque obviamente hay que recordar que Aldama era consejero de Globalia, que tenía una relación muy directa con Begoña Gómez, con lo cual mucho ojo a esos posibles intercambios de mensajes, correos electrónicos y vayamos a saber qué más, y luego pues esa pata del posible chiringuito, el posible negocio paralelo que había montado Begoña Gómez con esa filial de Guacalúa y que ahora nos enteramos por voz del propio Víctor de Aldama que Begoña Gómez, no es que Guacalúa patrocinara a Begoña Gómez, es que Begoña Gómez estaba metida en Guacalúa y Guacalúa está en Globalia. Entonces, Begoña Gómez, ¿qué cargo tenía, qué relación tenía con el grupo empresarial de Globalia que meses después recibe el rescate de su marido? Espera, que voy a seguir tu razonamiento. ¿Y si estaba tan dentro de Guacalúa que Guacalúa era ella o ella era parte de Guacalúa y Guacalúa era Globalia? ¿Cómo demonios estuvo presente en el Consejo de Ministros y en las reuniones un tal Pedro Sánchez que era su marido? Conflicto de intereses. Hola, ley de total. conflicto de intereses. Absolutamente. Perdón, lo digo porque hay una oficina de conflicto de intereses que es una mofa, pero una mofa con un neón que pone "me estoy riendo de ti", Órgano porque está politizado. integrado en el gobierno. Tócate las Claro. narices la independencia, que aseguró que no había conflicto de intereses. Perdón, Guacalúa, Globalia y Europa, todo en el mismo grupo, Globalia rescatada. Por cierto, antes de que lo soliciten, unas reuniones secretas donde aparece Pedro Sánchez, Nadia Calviño, donde aparece Bartolomé Lora, la persona de referencia de María José Montero, pero qué cachondeo es este. El mismo día 16 de julio que está Begoña Gómez con Javier Hidalgo, el responsable de Globalia. No sé, disimulen algo. O sea, no digo ni mucho ni poco, disimulen algo. Estamos hablando de eso porque al final es todo lo mismo. O sea, al final es el rescate de Globalia, Begoña Gómez está a Globalia y Pedro Sánchez es el que da el rescate a Globalia. O sea, que es tremendo y a mí me parece una estrategia suicida. Acabamos de escuchar a Pachi López, que es más listo que el juez Moreno, que es más listo que el juez Pedraz, Pachi que es más López, listo que que es más el listo fiscal que jueces. anticorrupción. Ya. Él sabe más y es más listo que todos Por ellos. sus y por carreras eso los conoceréis. Él concreta que es que no hay delito de ningún tipo, que todo es mentira, todo es falso, con lo cual pues Moreno, Pedraz y Luis Pastor, el fiscal anticorrupción, son todos lerdos porque él es el que sabe y es el listo. Me parece una estrategia suicida por parte de Pedro Sánchez, del gobierno y de dirigentes socialistas todo el como Partido Pachi López, Socialista. efectivamente, arremeter contra Aldama, porque si algo ha demostrado Aldama es, primero, que tiene información, segundo, que tiene pruebas y tercero, que no sea milana, que no sea chanta. Y solo hubo que ver las declaraciones al salir de la cárcel cuando le había llamado Pedro Sánchez delincuente y personaje y le responde cómo le responde. Espera, que os doy paso a la mejor disculpa del día. Bolaños. ¿Qué le parece las declaraciones que está haciendo el comisionista Aldama en su declaración señalando al presidente del gobierno y diciendo que le quiso conocer? ¿Cómo lo valora el gobierno? No conozco qué declaraciones está haciendo este señor y en todo caso es un procedimiento judicial y en eso nosotros mucho, absoluto respeto a los procedimientos judiciales y a todo lo que se desarrolla en ellos. La mejor disculpa del día. Espera que me escondo. Y se ha quedado tan ancho. Espérate cómo salgo yo de esta. No, que no sé qué está diciendo. Todo el mundo, ¿no? Todo ahí las últimas horas en los móviles de todos los medios, pero él no tenía ni idea. No me he enterado. Tenemos un departamento de prensa con 100 y pico personas, pero no me han dicho nada. Bueno, atención a todo lo que puede estar guardando en una carpetita, en un pendrive, en un disco duro, Aldama, y todos los flancos que puede abrir. Bueno, algunos les van a sonar, pero todo esto es lo que puede depositar, como decía Miguel Ángel, en distintas causas, en concreto hasta en 4. Bien, el viaje de Delsia, atención, donde ya está certificado el papel de Sánchez. Puede aportar información toda la que quiera. Negocios múltiples de la trama con Venezuela. Cuidado con este punto porque aquí debería empezar a intervenir o plantearse intervenir hasta la Unión Europea. Yo quiero recordar que el Parlamento Europeo ya ha actuado por la injerencia obvia y asquerosa de Rusia, de Putin, a través del separatismo. ¿No estamos en un caso de injerencia de Venezuela a través de un gobierno de la Unión Europea? Pues lo mismo de lo mismo, ¿verdad? Por cierto, la injerencia extranjera en materia electoral o en materia política está tipificada en el Código Penal. Lo digo porque como se nos va a acabar todo el Código Penal, van a caer imputaciones como chorizos, pues digo simplemente por dar alguna idea más. Lo de los lingotes de oro comprados con mediación de Delci, tiene toda la información. El que lo tramitó fue él. ¿Estos lingotes dónde están? ¿Dónde han acabado?
¿Por qué se pusieron a disposición de la trama? ¿Por qué coincidía con determinadas fechas en las que se estaban negociando cosas con empresas? Curioso, ¿verdad? Los viajes a República Dominicana, cuidado con este asunto, el Falcon. El que organizó todas las rutas de dinero y de blanqueo es este señor que tengo aquí pegado. Lo sabe todo de eso. De hecho, tenía los mecanismos de cómo se pagaba en la organización El Cocotal, que si salía por la noche con un coche, Arantxa, una persona, no entréis, que si no vais a quedar grabados por los sistemas que os van a captar, ya salgo yo con los rulos. Luego dice esta gente, dice, hombre, ¿cómo me van a dar dinero en metálico? Perdón, porque lo estaban blanqueando en rulos. Y cuando tú llegas con un rulo, que por cierto, que alguien haga la prueba, si tiene billetes suficientes, de cómo consigues hacer pasar un fajo a un rulo. Porque anda que no hay que meter billetes ahí para que sea un rulo. Bueno, pues lo de los rulos se lo conoce. A ver si va a haber más gente con rulos de los que nos pensamos. Bien, lo del Falcon, 40 viajes del Falcon, ¿vale? La gran respuesta oficial ha sido decir, los 40 no eran a República Dominicana, 3 tenían destino final, el resto hicieron escala. Ah, pues me deja usted mucho más tranquilo, la verdad. Pensaba que se había quedado el Falcon allí. Bien, deuda de Venezuela con Globalia, 200 millones. ¿Quién la negoció? Este señor. ¿Quién tenía información de ella vía móvil a través de Ábalos? Pedro Sánchez. Vamos con más cosas que sabe y que puede desvelar. Rescate de Europa el 16 de julio. Ya se lo hemos contado. ¿Qué hacía todo el gobierno reuniéndose para tramitar un rescate de forma urgente y secreta cuando no había sido solicitado? Por cierto, aquí estaba Pedro Sánchez. Por cierto, este mismo día se reúne Javier Hidalgo con Begoña Gómez. ¿Quién les presentó? Este señor. Y las reuniones fueron organizadas por este señor. Esta, la del 16 de julio, también, el mismo día que Pedro Sánchez estaba negociando el rescate. Qué curioso. Bien, negocios con la OMT. Esta pata todavía no ha empezado a salir. En prensa sí, nosotros hemos hablado muchísimo, pero todo esto está por desvelar. A la OMT, a la Organización Mundial de Turismo, le da una sede gratis por 75 años Pedro Sánchez en el nacimiento de toda esta historia. Enero del 19, y a partir de ahí, Zurapol Olikashvili y la OMT parecen hermanos, o sea, trillizos. La OMT, Zurapol Olikashvili y Begoña Gómez, iba uno y allá iban los otros. Venga, todos junticos, no va a ser que nos separemos en los business. Licencia bancaria en Guinea. Bueno, a mí esto ya, de verdad, que esto ya es de traca. Estaban pidiendo una licencia bancaria en Guinea. Quizás era para llevarse ahí el dinero y gestionarlo de una forma opaca, se me ocurre, ¿verdad? Bien, vale. Negocios con México, aquí aparece Ábalos, aparece Cuidado Exteriores, porque hubo peticiones de información por parte del Senado mexicano diciendo, aquí nos traéis un agente, seguro que estos tienen estos cargos, y se quedó silbando Exteriores. Bueno, de esto también tiene toda la información. Y la vinculación de Zapatero con Venezuela. Dios, de verdad, que aporte información de esto. No sé si lo hará, porque evidentemente este señor tiene que vigilar no sobre lo que le puede pasar a él o a su familia, solamente con respecto a una trama en España, sino con respecto a una narcotrama en Venezuela. Y como saque esto, arde Roma. O sea, como saque la información de esto, salta por los aires cualquier cosa que nos podamos imaginar. Yo no sé si aportará de esto. Ahora, ¿que tiene los datos? Los tiene. Y déjenme que les muestre simplemente una cosa. Un certificado donde aparece cuál es el régimen matrimonial que tiene Pedro Sánchez. Yo no sé si esto sigue siendo así. Pedro Sánchez con Begoña Gómez. Esto es lo que entregó Pedro Sánchez Pérez Castejón, la declaración que se entrega en el Congreso de los Diputados al entrar. Y aquí lo que aparece es fecha de presentación de la credencial en la Cámara, agosto del 23, separación de bienes. Ahora, también les digo que hay una cosa llamativa, porque luego las viviendas, 50%, propiedad, compraventa, 100%, 50% en propiedad, adquirido en compraventa. Es decir, hay determinados inmuebles, una vivienda y una plaza de aparcamiento que lo tiene a mitad. Puede ser así, perfectamente, estás en separación de bienes y lo firmas directamente con 50-50. Puede ser que en algún momento estuviera en gananciales y luego se ha pasado a separación de bienes, también podría ser. También podría ser. Si la separación de bienes se adoptó justo al entrar en el momento o al entrar en la presidencia, un poquito llamativo sería. Pero bueno, vamos a esperar a que esto lo certifique el juez y vamos viendo todo. También les digo una cosa, como explicaba antes Percival Manglano, el hecho de estar en separación de bienes no quiere decir que por la vía civil no se pueda acreditar que has obtenido a título lucrativo beneficio. Y en ese caso volvemos al hermanamiento. Bueno, lo que hemos visto, Carlos, en la pantalla es que Aldama era el ministro de Exteriores de la cloaca del gobierno de Pedro Sánchez. O sea, el propio Aldama decía en su declaración, ¿no?, de forma jocosa, como que decían que Arantxa González Laya, que era la ministra de Asuntos Exteriores oficial, apenas sabía dónde tenía su mano derecha y su mano izquierda. O sea, un desprecio absoluto hacia González Laya. Y lo que vemos es que Pedro Sánchez tenía a Víctor de Aldama para hacer las guarrerías a nivel internacional. Es decir, Aldama era el enlace con México, con Venezuela, conseguía información también sobre Colombia,
compraventa de oro, de petróleo, porque todavía no sabemos nada de la trama de hidrocarburos porque sigue en secreto. O sea, cuando salga lo de la trama de hidrocarburos, mucho ojo, porque lo que llega también es que hay mucha preocupación, atención, en el gobierno por esa trama de hidrocarburos, que es la que está investigando Pedraz, con lo cual todavía queda mucho por salir. Déjame que le pregunte. Alfredo Perdiguero, ¿cómo estás? Hola Carlos, buenas tardes. Pues sorprendido con todo lo que contáis. No sé si me queda a mí contar algo, ya habéis dicho todo, o sea que tela. Tú siempre tienes algo más que contar, no disimules. Oye, te quería preguntar por una cosa que me ha llamado la atención, porque como ha ido soltando de todo, ha ido soltando, por cierto, pinceladas. O sea, cuidado si esto le ha dejado descolocado al gobierno del Partido Socialista cuando empiece a salir todo lo que vaya entregando, lo que haya entregado ya, que se preparen, porque van a necesitar, pero vamos, el sillón antiestrés. Alfredo, ha habido una serie de declaraciones sobre pagos en billetes, por ahí ha aparecido, según Aldama, Santos Cerdán, Ángel Víctor Torres, y aparece el jefe de gabinete del Ministerio de Hacienda para pedir determinado trato de favor, trato benévolo para unas sociedades que estaban en la trama. ¿Todo esto cómo se puede acreditar? ¿Qué certificación está llegando a los cuerpos de investigación, a la UCO? ¿Qué hay detrás de todo esto? Bueno, a nosotros nada. La UCO es la que ha pedido, la que está investigando y la que está tirando de la manta. Es decir, hay que decirte que el teléfono de Aldama está clonado ya lo tienen los compañeros, pero como sabes que él, con el comandante de la Guardia Civil, proveía de teléfonos de usar y tirar, en alguno de estos terminales o en un disco duro, como tú has dicho, es donde guarda toda la información él que dice que puede acreditar. Es decir, por tanto, lo primero que hay que decir, para que todo el mundo lo sepa, la autoinculpación que hace este señor no creo que sea gratuita, y que la liberación tan rápida de Aldama de la cárcel es porque el juez tiene claro de que algo va a aportar y va a demostrar todo lo que ha dicho. No valen en este caso, Carlos, medias tintas, porque como tú has dicho, tantísimas cosas hay que decir que ahora se ríen, pero que es que esto lo hemos visto en otras ocasiones. Y es decir, no le va a valer de nada. Y sabes tú bien, como sabéis vosotros, que en el informe de la UCO de las 232 páginas ya decía, dejaba abierta muchas posibilidades, pero claro, con la declaración de Aldama de ayer, cierra muchas de ellas o lo contrario, o deja abierto un abanico superior para que los compañeros puntualicen sobre quién es responsable, quién está implicado, quién puede ser imputado y que, como tú habéis dicho, muchos más de los que piensan van a ir para adelante. Perdiguero, hay una cosa que a mí me llama mucho la atención y me indigna, con lo cual me imagino que a ti te va a indignar 10 veces más, el papel de Fernando Grande Marlaska, ministro de Interior. Tal y como se está desvelando, lo que aparece en los informes de la UCO y lo que ha dicho Aldama, esta persona habría sido clave para que entraran en España de forma descontrolada gente de la narcodictadura de Maduro. Entraban empresarios, salían, que si te saco por la puerta atrás, que si anulo los puestos fronterizos o los puestos de aduanas, en Barajas. Además, ha asegurado que incluso en la casa que estaba preparada para que se quedase aquí, una mansión de lujo a todo trapo, para Delcy Rodríguez, que habría ido a supervisar la seguridad, es decir, no solamente ya que no estemos deteniendo a narcodictadores, sino que directamente se habría utilizado gente de Policía Nacional y de CNI para garantizar el control y que no había grabaciones y garantizar la seguridad de Delcy Rodríguez. Esta forma de utilizar los agentes de Policía Nacional y del CNI, pero a ti como Policía Nacional, ¿cómo os deja el cuerpo? Pues muy mal, Carlos. Es decir, anteayer igualmente, el responsable de la Guardia Civil del aeropuerto, sabes que dijo que desapareció de la lista de pasajeros casualmente Delcy Rodríguez, es decir, que no venía como pasajera cuando es obligatorio todas las compañías aportar los pasajeros que iban. Mira a ver quién la borró del mapa. Mentir en una lista de estas, que es un mandato europeo por motivos de seguridad, es un tanto grave, ¿no? Correcto, no es un tanto grave, no, es muy grave, porque igual que entra esta individua, aunque sea lo que sea del gobierno de Venezuela, es decir, pues, como tú has dicho, puede entrar cualquier persona y se la va a tapar, ocultar o no poner para que nadie lo sepa. Es decir, mira, en muchos casos, Carlos, cuando hay una lista de pasajeros, vamos a detener a pie de avión porque tiene una busqueta, tiene una reclamación, tiene lo que sea. En este caso, lo que dijo el responsable es que se enteró horas antes por Policía Nacional del aeropuerto que venía esta señora. Cuando comprobaron los listados, no venía a ningún lado. Y modificaron los listados hasta en 4 ocasiones
según parece, para borrarla, no ponerla, taparla o ponerla con otro Alfredo, nombre. y lo que está ya certificado, porque aparece en los informes de la UCO, es que hubo mensajes por parte de la trama al que era en aquel momento jefe de gabinete del ministro Fernando Grande Marlaska, en estos momentos ascendido a secretario de Estado de Seguridad. Hubo mensajes pasándole hasta la dirección de dónde se iba a quedar. Correcto. Delcy Rodríguez. ¿Cómo pueden mentir de una forma tan descarada? Por eso digo que ya se van cerrando los plazos, se van cerrando las causas y además, ya digo, con declaraciones del responsable de la Guardia Civil del aeropuerto, en el cual ya van acotando el sitio. Y que a la vez, como tú bien dices, es decir, ¿por qué se ascendió al comisario de Barajas, por ejemplo, de Policía Nacional? ¿Por qué se cambió hasta en 12 ocasiones de versión el señor Ábalos de que si entró o no entró, cómo entró o dejó de entrar? ¿Por qué si sabemos que ha estado en esa casa en la cual dices tú, del viso de lujo, por qué motivo se tapa, se oculta y no pisó y se fue en otro avión? Es decir, aquí hay mucho más de lo que hay, y como has dicho, Carlos, ojo, que no, ya no es cosa europea, no es cosa española, si no es cosa europea, veremos a ver cómo toman cartas en el asunto y veremos a ver qué es lo que dicen, porque desde luego es una vergüenza para España que haya hasta 8 departamentos ministeriales de este gobierno implicados en la trama, e incluso presidencia de gobierno, y que ya como Europa, tan digna, limpia y incolume que es, tiene que tomar cartas, y cuando se entere de esto, a ver qué es lo que dice. A lo mejor ya no son tan amiguis como dicen que son, y a lo mejor alguien, cuando imputen a otra persona o a otras cuantas, a lo mejor ya les deja caer. Perdiguero, que un placer. De vuelta, como siempre, Carlos, un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Bueno, nos vamos a ir a otro bloque. Muchísimas gracias, Miguel Ángel Pérez. Tú te quedas, ¿verdad, Sandra? Me quedo aquí. Vale, porque, oye, hay más cosas y, por ejemplo, hay que estamos exportando a Europa a una ministra que aparece también en esta trama, ya ha aparecido, y además relacionada con Begoña Gómez, con Aldama, con negocios, como no, qué cuestión, de verdad, con la licencia de Villafuel y ahora con negocios para España vaciada. No me extraña que se nos vacíe España. O sea, viendo a esta gente, tiene que salir la gente, pero sin hacer maletas de aquí. Y resulta que el cuidado de las cuencas como que no, y en medio como que 200 muertos, ¿verdad?, por las inundaciones. Vamos a ello.